Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclupetro, numeral Conclupetro. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, la red social antes conocida como Twitter, en @IvanPZS. Gustavo Petro insiste en su propósito de lograr lo que él llama la paz total para Colombia. El mandatario propuso este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU la necesidad de implementar un fast track que agilice el proceso porque asegura que sin cambiar las normas no se avanzará. Sin embargo, en ese mismo discurso reconoció que la sociedad colombiana está dividida y que gran parte de ella se opuso al acuerdo de paz. Un proceso de paz es una lucha social, es una lucha política. A pesar de haber escrito frases que se firman, a pesar de haberlas puesto a consideración y en cuidado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una declaración unilateral de Estado, muchísimos de sus párrafos, de sus objetivos, de sus propósitos, son en Colombia hoy no un consenso, no un acuerdo, sino una lucha aún por librarse, una lucha que no es solo de políticos, sino que es de la misma sociedad. El derecho a vivir en paz es una lucha social en Colombia. La propuesta de Fast Track de Petro incluye lo siguiente: ampliar 7 años el plazo de implementación del acuerdo, la integración social del territorio priorizando la inversión, dirigir más recursos a las zonas del programa de desarrollo con enfoque territorial, la excarcelación del campesinado productor de hoja de coca, inversiones para sustituir las economías ilícitas y facilitar la agroindustrialización, así como una reforma agraria que incluya la compra administrativa express de tierras y un sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto. Los críticos de Petro, como el expresidente de Colombia, Iván Duque, han denunciado que bajo ese fast track se busca que se reduzcan los tiempos en la agenda legislativa para que se pueda imponer la agenda del gobierno. Sin embargo, esa propuesta de fast track de Petro no es lo único que está haciendo ruido en estos días en Colombia. El ex líder paramilitar y recluso extraditado, Salvatore Mancuso, será gestor de paz, una función para la cual lo designó el propio presidente. Mancuso quedó en libertad después de que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenara que se dejaran sin efecto más de 50 órdenes de captura que había en su contra. Fernando Ramos tiene los detalles. Así es, una controvertida libertad porque Salvatore Mancuso estaba en la cárcel La Picota y el pasado miércoles tanto el Ministerio de Justicia como la Dirección de Prisiones, representada por el IMPEC, dieron la orden para que se abrieran las puertas y pudiera iniciar su cargo como gestor de paz, que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro. Mancuso estuvo desde el año 2008 en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico. En 2020 quedó en libertad y en Colombia tiene cuentas pendientes con la justicia por delitos de guerra y de lesa humanidad. El Grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de extrema derecha, es responsable, y así está documentado en diferentes instancias judiciales como la Fiscalía, la Jurisdicción de Justicia y Paz y también ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de cerca de 75.000 crímenes, y el Mancuso en persona ha reconocido cerca de 300 asesinatos. Aunque dice que no tiene cuentas ahora pendientes con la justicia, otra cosa piensan sus víctimas. Esto dijo Mancuso sobre la posibilidad también de reunirse con el presidente Gustavo Petro en las próximas horas. El señor presidente de la República me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco la oportunidad para poder trabajar por el país. Y básicamente el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí. No le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo. Así que ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello. Mancuso tendrá que hacer una colaboración eficaz con la justicia porque las víctimas están pidiendo que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación, que se conozca toda la verdad de lo ocurrido en Colombia durante décadas de horror en los que se cometieron graves crímenes que fueron en parte también por las FARC, pero por las Autodefensas Unidas de Colombia que estaban al mando de Salvatore Mancuso.
y no podrá Mancuso ir a regiones del país en donde hay cuentas pendientes por algunos hechos que causaron terror en la población civil. Así que hay que esperar si esta colaboración es eficaz o no. Algunos sectores políticos y de opinión están diciendo que la medida de libertad, de excarcelación, es demasiado generosa para una persona que tiene tanto por explicar y aún por responder ante la ley, y que en los próximos días se hará una evaluación si lo que ha hecho como gestor de paz amerita o no este beneficio que ha concedido el presidente Gustavo Petro, y que también están pidiendo otros jefes paramilitares como alias Don Berna. Vamos a seguir hablando de Colombia con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara por el partido Alianza Verde. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué chances hay de que se pueda avanzar en esta propuesta del presidente Petro, teniendo en cuenta que hasta ahora, en estos 2 años de gobierno, el Congreso no lo ha ayudado bastante en varias de sus reformas? ¿Es posible esta propuesta, este fast track que propone el presidente Petro, que finalmente se pueda llevar a cabo? ¿Cómo lo ve usted? Buenas noches, Iván, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. El fast track, es muy importante poner en contexto que el fast track es la facilidad o agilizar los procedimientos legislativos. Nosotros ya lo utilizamos por primera vez en Colombia cuando estuvo el expresidente Juan Manuel Santos en el acto legislativo 01 del 2016, y hay mecanismos que hoy tiene el Congreso evitando el fast track. Es decir, yo creo que hay temas que no requieren hacer ese fast track. Por ejemplo, hay un mecanismo que se llama mensaje de urgencia. ¿Qué significa un mensaje de urgencia? Que se pueda trabajar de manera conjunta las comisiones constitucionales, tanto de Senado como de Cámara, y eso hace que el trámite sea de menor tiempo. Las leyes, dentro de los 8 puntos que expuso el presidente Petro, considero que la mayoría son leyes ordinarias, que hay varios tipos de leyes que se tramitan. Las leyes ordinarias tienen 4 debates, dos debates en Cámara y 2 debates en Senado. ¿Qué hace un mensaje de urgencia? Las comisiones constitucionales se reúnen tanto de Cámara como de Senado y aprueban. Después de aprobarlo, 8 días después se puede discutir de manera simultánea en las plenarias. ¿Y esto qué hace? Pues que agiliza el trámite. Eso para las leyes ordinarias. Para actos legislativos o ley estatutaria o leyes orgánicas, pues ahí sí funcionaría el fast track. Porque ¿qué pasa? Que una ley, un acto legislativo tiene 8 debates, 4 en Cámara, 4 en Senado, y tiene además que tener en la segunda vuelta mayorías absolutas. Esto hace que el trámite puede durar fácilmente 2 años. Lo mismo para una ley estatutaria, puede tramitarse en dos legislaturas consecutivas, mientras que las leyes estatutarias, las orgánicas son las que pueden tramitarse en dos legislaturas consecutivas. Las estatutarias tienen que tener una sola legislatura, y en esa legislatura los 4 trámites con mayorías absolutas. A mi modo de ver, es posible que se pueda aprobar una ley para sacar algunos proyectos. Recordemos que para poder aprobar un proyecto de fast track, el gobierno tiene que presentar el proyecto y decir de manera explícita, taxativa, cuáles son esos proyectos de ley que va a presentar a través de ese mecanismo de fast track. Si lo aprueba el Congreso, luego pasa por una revisión constitucional por la Corte Constitucional, y luego, si se aprueba la revisión constitucional, se publica y se da inicio al fast track. Pero de los 8 puntos, a mi modo de ver, incluso hay uno que me parece que ni siquiera requiere fast track, ni siquiera requiere proyecto de ley, como la ampliación del tiempo de la ejecución del acuerdo de paz, que es uno de los 8 puntos que estableció el presidente Petro. Volviendo a la propuesta del presidente Petro y teniendo en cuenta esto que usted nos está diciendo, por un lado parecería que lo que busca Petro es tratar de
poder terminar su mandato y tener algo para mostrar con respecto al proceso de paz. Pero teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer para poner en marcha este fast track, lo que usted nos decía, en realidad, ¿qué es lo que está buscando Petro? ¿Poder justificar que si no hizo algo fue porque el Congreso no lo acompañó, pasando por todo esto? Porque todo este trámite, para apurar el trámite legislativo, va a llevar tiempo, discutirlo en el Congreso, que lo vea la Cámara Constitucional, eso tampoco va a salir rápido. Digo, si tratamos de apurar los tiempos, ¿esta es la mejor manera de acortar tiempo o hay que buscar consensos en el Congreso, que finalmente de eso se trata? Claro, lo primero hay que buscar consensos, porque como menciono, leyes ordinarias no necesitan fast track, necesitan mensajes de urgencia, que hoy ya existe el mecanismo. Pero para poder aplicar el mensaje de urgencia se requiere llegar a un acuerdo primero de cuáles son esos proyectos de ley que se van a radicar con mensaje de urgencia. Hay uno de los 8 puntos que me parece que es muy importante, y es el tema de las vigencias futuras y de la inclusión de todos los recursos que se requieren para el acuerdo de paz dentro del marco fiscal de mediano plazo, que no están, y según el presidente Petro se requieren cerca de 50.000 millones de dólares para poder lograr esa implementación del acuerdo. Hoy, por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro presupuesto, Iván? Nosotros, del 100% del presupuesto general de la Nación, el 20% es para pago de deuda, el 4% está comprometido para vigencias futuras, el 61% es gasto recurrente ya comprometido, es decir, que tenemos solamente la flexibilidad de un 15%. O sea, ese 15% lo puedo utilizar en proyectos nuevos. De resto, el presupuesto es inflexible completamente. ¿Qué pide? ¿Por qué es necesario para la implementación del acuerdo? Pues que si yo tengo que ampliar, hoy las vigencias futuras están comprometidas por cerca de 30 años, ampliar las vigencias futuras, incorporar dentro del marco fiscal de mediano plazo esos recursos que se requieren para la paz, y eso tiene una dinámica fiscal distinta. Ese es uno de los temas que requiere claramente un proyecto de ley y que requiere repensar cómo vamos a manejar nuestras finanzas y de dónde van a salir los recursos para poder garantizar ese impacto en el territorio. Entonces hay temas que son sí o sí necesarios para la implementación del acuerdo. Otros que, por ejemplo, para mí no requieren ni siquiera proyectos, sí, es la ampliación de los 7 años para la implementación del acuerdo. No se requiere, porque existe la CECIDI, que es la Comisión de Seguimiento de la Implementación, que lo establece en la página 197 del Acuerdo de Paz, donde dice que esta CECIDI puede hacer ajustes a la implementación del acuerdo, y un ajuste puede ser la ampliación en el tiempo, que es los 7 años que está pidiendo el presidente Petro. La oposición dice que en realidad lo que busca Petro es tratar de volver a meter su agenda de gobierno. Tomando esto que puede ser, digamos, y que todo gobierno finalmente quiere que esté en su agenda, ¿qué chances hay de que la oposición acompañe parte de esa agenda del gobierno? Porque vuelvo a lo que le decía al principio, hasta ahora gran parte de las reformas que propuso Petro no han podido avanzar porque justamente lo que hablamos, no han encontrado estos consensos. Esto que está proponiendo ahora el presidente, ¿cree que va a tener acompañamiento por parte de la oposición? ¿Que va a ser remanido? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay un momento distinto para el Congreso, y es que hay un nuevo ministro del Interior, que es el ministro Juan Fernando Cristo, que estuvo en el proceso del desarrollo del fast track del acuerdo de paz en el 2016, como ministro del Interior también, que conoce las dinámicas del Congreso, que puede generar una confianza distinta entre el Congreso y el gobierno para poder llegar a estos acuerdos. Él está buscando un acuerdo y hablando no solamente con los partidos de gobierno, sino también con los independientes y la oposición, porque si vamos a hablar de un acuerdo y de consensos, no podemos solamente hablar con los que me acompañan, sino que tenemos que hablar con todos. Y creo que ese es un punto distinto en esta nueva legislatura que empieza el 20 de julio, y es la posición de ese nuevo ministro que tiene la experiencia, que ya implementó un fast track, pero también que de manera objetiva tendrá que mirar cuáles requieren efectivamente, por ejemplo, la modificación para poder hacer la reforma rural integral. Ahí se requiere un trámite más largo, razón por la cual aplicaría la implementación de este fast track. Y esa reforma, ¿por qué se requiere? Porque hoy, para poder hacer la compra de un predio, el trámite es extenso, y así yo quiera de manera voluntaria vender el predio, los trámites internos de la Agencia Nacional de Tierras son largos y tiene que ir ante los
juzgados, y eso hace que pues no haya una agilidad en la respuesta en materia de tierras, que es parte de lo que se está haciendo. Y otro de los temas que también requiere el proyecto, pero creo que puede ser con mensaje de urgencia, es frente a la liberación de cerca de 35.000 campesinas que están condenados por cultivo de coca. ¿Qué es lo que proponen? Venga, ustedes pueden salir a hacer sustitución de cultivos y a generar productividad distinta en su territorio. Eso es parte de lo que establecen estos puntos del acuerdo. Es la inversión en el territorio. 170 municipios PEDER tenemos. Sí. ¿Qué significa municipios PEDER? Proyectos de desarrollo con enfoque territorial de manera integral. Pero ¿qué saco yo con hacer los planes de acción, los proyectos para invertir si no hay los recursos para hacerlo? Entonces, ese enfoque territorial sí claramente es necesario, porque estos 170 municipios que están en 16 zonas del país siguen teniendo dificultades con conflicto, ¿no? Y temas de narcotráfico, con mayores inequidades y además mercados ilegales que se viven en estos territorios. Entonces, sí, claramente sí se requiere una inversión. Además de los 8 puntos, Iván, el presidente también mencionó que en materia internacional requiere apoyo internacional para poder cambiar deuda por apoyo en materia de cambio climático y ambiente y medio ambiente. Una larga locución, 40 minutos estuvo hablando, sí. Sí, pero ese punto, gracias por ejemplo, por habernos acompañado, nos terminó el tiempo. Sí. Me parece muy importante porque Colombia sí tiene mucho que proteger. Sí. Nos quedamos sin tiempo, le propongo que volvamos a hablar en breve para seguir, porque este tema da para muchísimo. La verdad es que nos quedamos sin tiempo. Le agradezco que haya estado con nosotros. Era Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara por el partido Alianza Verde, hablando justamente de la propuesta del presidente Petro, que da para muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Pausa, enseguida continuamos con más conclusiones.